Las niñas juegan a ser mamás, no a las guerritas. Hijo, ¿no le vas a dar tu lugar a la niña? Tienes que ser educado con ella. No, hijita, a la calle no sales sola. Espérate a que llegue tu hermano. ¿Cómo que quieres jugar fútbol? Pero si eres niña. Y así como estos ejemplos, hay muchos otros más de lo que debe o no hacer un hombre y una mujer. Queremos hombres que sean valientes, corteses, buenos proveedores y mujeres pasivas y amorosas. En suma, seguimos educando con principios discriminatorios. Pensamos que los hombres deben ser machos y las mujeres princesas. Y en el fondo, esto no ha ayudado más que a legitimar la violencia contra las mujeres. ¿Qué podemos hacer los padres y madres de familia para evitar el educar de forma sexista? ¿Cuáles son los obstáculos y creencias que impiden generar el cambio? Hoy, en Diálogos en Confianza, no a la educación sexista en la familia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y bueno, queremos decirles que por supuesto que nosotros seguimos conectados con todo lo que pasó del sismo del 19. Solo consideramos que es importante, bueno, pues seguir hablando de los temas que para ustedes también son importantes. Les quiero decir que por supuesto que seguimos aquí con el centro de acopio y por supuesto con el apoyo psicológico si alguno de ustedes lo necesita, si sus familiares, si sus niños, que sabemos que muchos niños todavía están ahí en casita. Y entonces, bueno, se pueden comunicar al centro de contacto con la audiencia a través de los teléfonos aquí de Canal 11 y por supuesto que van a recibir la asesoría necesaria en este caso. Yo les mando un fuerte abrazo. Sé que todos estamos bastante movidos, pero bueno, pues ahora sí que estamos acompañándonos todos los mexicanos en este trago amargo que estamos viviendo y seguro vamos a salir juntos adelante de esto. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema que es importante para nosotros, es importante para nuestro futuro, es importante para cómo nos estamos conformando como sociedad, ¿no? Esto que estamos hablando de no a la educación sexista en las familias. Los últimos días nosotros hemos escuchado mucho, bueno, por supuesto antes de todo esto que sucedió, que los feminicidios han aumentado, que hay mucha violencia contra las mujeres y la pregunta que nos queremos hacer el día de hoy aquí en Diálogos es ¿qué tanto las familias, sin darnos cuenta, seguimos educando en esta idea tradicional de familia? Seguimos manteniendo como algunas de las reglas que tienen que ver con los niños, que tienen que ver con las niñas. Por ejemplo, a los niños tal vez les seguimos diciendo algunas frases como los hombres no deben llorar o los niños no se deben de encargar de cosas que tienen que ver con la casa, con los bebés, con la familia, sino más bien tienes que salir a ser proveedor, no tienes que demostrar que eres débil. Y por supuesto que a las niñas, cuando las niñas nos dicen que quieren hacer cosas que se salen supuestamente de esto que nosotros tenemos como pensado del género femenino, que tal vez quieren manejar algo de un coche, hacer mecánica, jugar fútbol, algunos deportes que están considerados desde hace mucho tiempo que solamente son para hombres, nosotros les decimos que no les toca, que no les corresponde, inclusive los colores, y a veces les decimos que no se pueden vestir de un color o de otro. ¿Qué tanto de esto nosotros utilizamos al interior de la familia? Pero la pregunta que nos queremos hacer es si esto también es lo que ha provocado toda esa división tan profunda o la sigue provocando, que hace mucha violencia en contra de las mujeres. Entonces, bueno, pues de esto se va a tratar el programa del día de hoy. Creo que es un programa muy rico, nos gusta muchísimo escuchar tus comentarios, las historias que nos puedas platicar, las dudas que tengas, aprovechando, pues bueno, a los invitados que tenemos el día de hoy. Y el día de hoy, hablando de los invitados, tenemos con nosotros mi Sandy, perdón, ando un poco... Sí. Estamos todos como retomando la rutina. Retomando la rutina, perdóname. En muchos casos cuesta, buenos días, cuesta buenos trabajo. Días, buenos días, Cris. Buenos días a todos. Yo muy contenta y agradecida
de estar aquí con ustedes, de estar en vivo para poder pues trabajar y hablar de otros temas, como bien dices, estos temas que siempre nos han resultado interesantes a Diálogos en Confianza y a ustedes. Y saludamos en las redes sociales ya a quienes se conectaron con nosotros en Facebook Live. Vía Láctea dice, qué bueno que hacen este programa con este tema, felicidades, ya lo quiero ver, ya estamos arrancando. Yamina Rodríguez, Laura Estrada, también nos dice Humberto Rodríguez, buenos días, Maru Fernández, Magda Morán, y así vamos a ir siguiendo sus respuestas a las preguntas que me gustaría plantearles para arrancar. Váyanos diciendo a través de las formas que tenemos de contacto con usted, si usted cree que es posible que la ola de violencia contra las mujeres parta de una educación sexista en la familia, ya lo escuchábamos en la cápsula al inicio, o también ustedes cómo ven, qué creen que podríamos hacer como padres y madres de familia para evitar el sexismo y el machismo en la familia. ¿Cómo lo hacen ustedes desde casa? Háganos llegar sus comentarios, sus experiencias de vida, sus sugerencias y aquí las vamos a estar compartiendo y leyendo para todos ustedes. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Yo también estoy feliz de estar aquí, Sandy, de podernos abrazar. En fin, tenemos el día de hoy como invitados a Tania Rocha Sánchez. Ella es psicóloga social, especialista en estudios de género y terapeuta narrativa de la UNAM. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Abrazo a todos y todas las personas que nos ven y bueno, también creo como ustedes que es muy importante seguir pensando estas cosas porque también urgen en la sociedad, es algo que también hay que hablar y que puede ayudar a lo que están señalando. Claro, muchísimas gracias, bienvenida. También está con nosotros Jorge García Villanueva, él es psicólogo y psicoterapeuta, responsable del posgrado de Género en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias por Bienvenido. La invitación. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Alejandra Bux, ella es psicoterapeuta especialista en estudios de género y es directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy contenta, la verdad, de poder estar aquí con ustedes, con todas y con todos, y que la gente que nos está siguiendo pues empiece a darse cuenta que tenemos vida, que tenemos que seguir adelante y que podemos seguir apoyando. Y justamente una cuestión que tiene que ver con el género es poder dar oportunidad, sobre todo en este caso a las mujeres, ¿sí?, a que también nos podamos capacitar para poder ser rescatistas y darnos ese lugar para poder también ayudar a quienes necesitan apoyo. Entonces, muy contenta, muy conmovida, muy sensible y lista para poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Ale, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. También está con nosotros Misael Rojas, él es médico, sexólogo clínico, psicoterapeuta y educador sexual. Misael, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos y bueno, esto apenas empieza, hay que echarle para adelante. Así es. Exactamente. Y bueno, pues para que empiece el programa del día de hoy, los invito a que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿qué cualidades se destacan de las niñas y de los niños? Vamos a ver qué nos dijeron. Pues son diferentes porque finalmente no depende del género, sino de la persona. No depende de qué sexo tengas, sino de qué personalidad tienes, qué mentalidad tienes, qué ideología tienes. Creo que las niñas lo marcan siendo más sociables, más abiertas de mente, siendo generalizadoras, y los niños somos más individualistas, nos juntamos con puros hombres, como que excluimos a las mujeres. Por sus partes genitales. El hombre pues tiene género masculino y género femenino. Pues para empezar, las niñas, desde cómo son sus juguetes, todo el tiempo es como para tenerlas en el hogar, ¿no? O sea, es una cocinita, es la muñeca para que se acostumbre a la maternidad. Todo ese tipo de cosas son muy marcadas para que sea ama de casa. Y a los niños no, pues tienen como más libertad de imaginar que pueden ser pilotos de carreras, que se pueden dedicar a lo que ellos absolutamente quieran. Y a las mujeres no, está muy marcado desde la infancia. Creo que me parece algo como muy superfluo, no debería de ser. Las niñas pueden jugar algo de niños y no por eso se van a definir por algún sexo. En sí es como el estereotipo de las personas. Desde el momento en el que uno nace, como que ya tiene su sexo predeterminado por la sociedad. Es cuando te dicen qué rol tienes que involucrarte y cómo desarrollarte. Desde ahí podemos ver la importancia que tiene. Fíjense qué interesante los diferentes puntos de vista que van diciéndonos los jóvenes. Y bueno, a mí me gustaría, Misael, preguntarte cómo hemos sido educados para entender lo masculino y lo femenino. Bueno, desde la diferencia, ¿no? Desde que antes de nacer ya estamos
queriendo saber cuál es el sexo del bebé, de la bebé, para... Alguna vez una chica me decía, yo quiero saber cuál es el sexo de mi bebé, y yo le pregunté, ¿para qué? ¿No? Y dice, pues para saber cómo le voy a hablar. Entonces en ese momento me quedé como estupefacto y dije, ¿cómo que para saber cómo le va a hablar? Y después me quedé observando a las demás personas y efectivamente les hablamos diferentes a niños y niñas. A la niña es, ay, qué bonita mi princesita hermosa. Y al niño, órale, campeón, pásale. Sí les hablamos muy diferente, ¿no? Y desde que ya estamos pensando cuál va a ser el sexo, en comprar de qué color va a ser la ropa. El cuarto. Cómo vamos a decorar el cuarto, qué juguetes les vamos a comprar, ¿no? Y entonces los vamos educando en la diferencia. Cuando nosotros hacemos en Caleidoscopía talleres para niños y niñas, les preguntamos cuáles son las diferencias entre niños y niñas. Y todo se reduce a cuestiones sociales. La única o las pocas diferencias biológicas reales que existen se limitan a 6 o 7 diferencias de los cuerpos, no más. Pero por esas 7 diferencias hacemos una gran diferenciación social para decirles a las chicas que no pueden hacer unas cosas que les tocan unas, y a los chicos también, que algunas cosas no las pueden hacer porque les tocan otras. Y entonces vamos empezando, incluso en las escuelas. Fórmense las niñas y los niños. Yo en las escuelas, porque de repente tengo chance de entrar, ¿y por qué las forman así? Y les pregunto a las maestras, oye, ¿por qué formas a los niños en niños y niñas? Alguna me decía, pues es que los niños son más bruscos y qué tal que lastiman a las niñas. Y les decía yo, ¿y qué no podemos educar a los niños para que respeten no solo a las niñas, sino a las personas? ¿Será de verdad muy difícil educarnos para respetar? Claro, buena pregunta, nos quedamos con esa. Ale, a mí me gustaría saber, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comportamiento de género? Y, o sea, ¿por qué este comportamiento también varía con el tiempo? Porque yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo estudié que hubo una temporada en la historia de la humanidad donde el rosa era de los hombres, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, bueno, retomando también un poquito lo de Misael, que decía que estas diferencias vienen desde antes de nacer, estamos hablando, cuando hablamos de la ideología de género, estamos hablando de que las diferencias, y ahí en los testimonios había yo creo que un poco de confusión, porque se hablaba de que la diferencia estaba determinada por el género, y no, la diferencia está determinada por el sexo, es decir, si nacemos niñas, tenemos ciertas características que se les llaman roles de género, ¿sí? Que se esperan que hagan las mujeres o no hagan las mujeres. Y si se nace hombre, se tienen ciertas características que se esperan que hagan o no hagan los hombres. Entonces, por eso se dice que la ideología de género tiene que ver con una construcción social, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar acerca de un estudio que seguramente aquí la mayoría conocemos y que es importante que conozcan las personas que nos están escuchando y viendo, que es un estudio de un antropólogo que decidió cambiar en un cunero las cobijas de los niños y las niñas. A las niñas les pusieron las cobijas azules y a los niños les pusieron las cobijas rosas. Y entonces él estuvo tomando nota y se fue dando cuenta cómo justamente, esta parte que decía Misael, cuando llegaba cualquier persona, no tenía que ser de la familia, podía ser las enfermeras, podía ser otra persona totalmente lejana a la familia o la familia misma, empezaba a decir, ay, mira qué bonita, va a ser una gran princesita, se ve tan dulce como su mamá, ¿sí? Y en el caso de las niñas que tenían la cobija azul, decían, va a ser muy fuerte, va a ser tan gallardo como su papá, y ahí es donde se empezaron a dar cuenta que la construcción social está dada por lo que nos enseñan, ¿sí? Qué interesante. Muy interesante. Ese es un estudio que digamos, creo que se hizo más o menos en los años, más o menos 1970, una cuestión así, ¿sí? Y entonces eso nos permitió a quienes trabajamos con la perspectiva de género darnos cuenta de que eso lo venimos aprendiendo a través de 4 instancias importantísimas, que son la escuela, la familia, los medios de comunicación
y las religiones. Entonces, que vienen a contribuir, a reforzar esto, por ejemplo, de que si yo en la casa digo, a ver, tú como eres niña, no, tú te vas a dedicar a lavar los platos, y como eres niño no debes de llorar. Y luego llega ese niño y esa niña llegan a la escuela y los dividen en tú, fórmate puros niños porque son bruscos, o fórmate con las niñas porque son dulces. Ahora, aquí yo creo que aquí es importante ubicar y decir, además de enseñar a los niños, que estoy totalmente de acuerdo con esta parte, a respetar, también hay que enseñar a la humanidad a que también las mujeres tenemos fuerza, ¿sí? Una fuerza diferente a la de los hombres, que también los hombres tienen una sensibilidad diferente a la de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de que se dio a través de los años un lugar de mucha importancia a toda la parte que se le llama la parte androcentrista. Androcentrista está hablando de la cuestión del hombre. Lo valorado es lo que tiene que ver con el hombre. Y entonces está centrado ese valor en todo lo que el hombre representa, y por eso es que se empiezan a generar las diferentes discriminaciones, ¿sí?, de todo tipo, y entre ellas la que mencionaste al principio, de cómo se genera la violencia de género. Claro. Oye, Tania, rapidísimo, porque vamos a ir a un corte, pero también lo vemos en el lenguaje, ¿no? Sí, sin duda, pues saben que siempre he insistido, porque creo que es muy importante la forma en la cual vamos construyendo una manera de pensarnos y de vernos a través de las palabras. Y justamente hay una figura que me gusta, le preguntan a una mamá, ¿qué es cuando lleva al bebé en la carriola? Y ella dice, no sé, porque todavía no habla. Igual y ahorita platicamos. Ay, qué interesante. Sí, no sé por qué todavía no habla. Pues bueno, una leidita, Sandy. Pues aquí seguimos saludando a, por ejemplo, Iris Escobedo dice, muy buen programa, debemos empezar desde las labores del hogar. Hoy día todavía muchos hombres sienten que perderán su hombría si lavan trastes o colaboran con los quehaceres de la casa. Jessy Pérez dice, lo primero que se debe hacer para ejercer maternajes y paternajes adecuados es de construirse cada quien. Si cada quien permanece en la ignorancia, pues entonces dice, no podremos dar con una educación de equidad. ¿Ustedes qué opinan? Seguimos leyendo y esperando todos sus comentarios. Ya estamos de regreso, esperando sus comentarios en el tema del día de hoy, pero les recordamos y no olvidamos que se necesita mucha ayuda. Seguimos sumándonos para llenar aquí el canal 11 de toda su ayuda. Seguimos en las labores en el centro de acopio y se reciben víveres de 9 a 6 de la tarde, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en prolongación de Carpio 475 en la colonia Casco de Santo Tomás de la delegación Miguel Hidalgo. Aquí están nuestros compañeros recibiendo toda la ayuda que usted pueda traer y durante todo el programa está pasando un cintillo en donde usted puede ver todo lo que se requiere. Ahí esté al pendiente y muchísimas gracias por su ayuda de antemano. Vamos a continuar con nuestro tema viendo la siguiente cápsula de juegos sexistas. A ver, hija mía, acuérdate de que tú no puedes jugar fútbol. Si te dan un balonazo, tú te lo buscaste. Tú tienes tus muñecas para jugar a la mamá. Siéntate y juega. Hijo, ¿cómo no quieres que se burlen de ti en la escuela? Recuerda, si estás triste, no llores. Cállate y aguántate. Aunque te guste la canción, no la cantes ni la bailes. Los niños no lloran ni bailan. Aunque parezca una crueldad hacerle esto a una niña o a un niño, en la vida diaria padres y madres educamos a nuestros hijos para que aprendan esto. Les compramos juguetes para que entiendan lo que una mujer y un hombre deben hacer. Juegos de té para la comidita. Muñecos para que jueguen a la familia. Vestidos de princesas y disfraces de vaqueros y policías para los niños. En fin, que gastamos miles de pesos en juguetes sexistas con el propósito de hacerles ver a nuestras hijas que su destino es llegar a ser una mujer adulta cuidadora. Y con los niños sucede lo mismo. Les damos superhéroes para que aprendan que los hombres pegan, agreden, defienden y luchan. Ante esto, tenemos varias reflexiones. ¿Qué pasaría
si en lugar de rigidizar nuestras creencias sobre lo masculino y lo femenino, nos damos la oportunidad de ser más libres y más íntegros? ¿Qué crees que pasaría si como hombres adultos nos permitimos llorar, sentir, bailar y cantar con nuestros hijos e hijas? ¿Qué pasaría si como madres nos atrevemos a jugar fútbol y luchitas con nuestras hijas e hijos? ¿Seríamos menos valiosos como hombres y mujeres o más íntegros como seres humanos? Bueno, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que nos están diciendo y por supuesto que es de una manera que para nosotros ya podría ser como común, sutil, parecería, pero en el momento en el que lo podemos plantear así, ver tan clara la diferencia que hacemos, hasta asusta un poco, ¿no? Tania, no quiero que se quede en el aire lo que habías comentado. Pues mira, me quedo pensando y creo que ya lo han señalado, pero vuelvo a insistir en ello, dentro de las múltiples instancias que pueden fomentar esta forma de vivirnos tan diferente, también el lenguaje es importante porque yo creo que algo que hay que señalar aquí es que muchas de estas cosas que estamos hablando tienen una raíz cultural, es decir, están enmarcadas en una serie de creencias, de normas, de ideas que justamente no solo se aprenden de forma directa, sino es a través del lenguaje, a través de estas expresiones que escuchamos como un niño no llora, pareces niña, vamos marcando un destino y pensaba en esto que dijeron ahorita en la cápsula, pensamos que no hacemos daño, pero hay que decirlo y que además está demostrado con distintos estudios, esto impacta en la salud de las personas, impacta en las relaciones, impacta en la organización social, impacta en la autoestima, en las posibilidades que tienen los niños y las niñas para vivirse de forma saludable. Entonces, por eso le damos también tanta importancia al lenguaje, porque las palabras hieren, las palabras lastiman, las palabras pueden afectar a una persona. Y marcar, ¿no? Y marcar. Porque, por ejemplo, estamos viviendo... Se ponen etiquetas, ¿no? Es. Estamos viviendo todavía estamos viviendo en esta idea de que todas las palabras son en masculino. No nos damos cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, estábamos comentando, Sandy y yo, antes de entrar al aire, ¿no? Que le habla a una amiga y le dice, es que soy arquitecto. Así es. ¿No? Y ella se preguntaba, ¿por qué no le dije que es arquitecta? ¿No? Sí, es que todo lo que está sucediendo, escribió en un chat, yo no puedo ir mañana, estoy muy ocupada porque soy arquitecto. Y les juro que en ese momento me dieron ganas, es un chat como de 20 personas, de poner, eres arquitecta. Sí. La verdad me dio pena porque pues no era mi momento ni mi papel, pero sí se me hace importante en un momento dado señalarle, eres arquitecta. Es que hay que decirlo que el lenguaje permite, si nosotros lo que no nombramos no existe. Entonces, cuando lo nombramos, en los niños y en las niñas se va creando la idea de, claro, sí pueden existir mujeres arquitectas y hombres arquitectos, claro. Pero si en el texto viene, mi mamá me mima, mi mamá me quiere, mi papá trabaja, mi papá es médico, va quedando en la imaginación, en la construcción que hacemos. Entonces las mamás están en casa, cuidan niños y yo no podría hacer otra cosa. Es como la ley o la orden que me están dando y entonces para seguir formando parte del clan lo tengo que hacer, ¿no? Oigan, salimos a la calle y les preguntamos a nuestros televidentes, ¿has notado que algunas palabras significan diferente si se usan en masculino o en femenino? Vamos a ver qué nos dijeron. Perra y perro. El perro es el animal y la perra es la persona que es como que muy grosera. Zorro y zorra. Las mujeres, cuando un hombre se lo dice a una mujer o entre mujeres, toma una perspectiva totalmente distinta, se ofenden. Peyorativamente le dicen que son personas que buscan placer en cualquier lado y los hombres no. Algo que ya tenemos mentalizado, que bueno, podemos decir zorro y sabemos que nos referimos a un animal. Podemos decir zorra y ya sabemos a quién nos referimos. Pues es que es como homosexual y es que es fácil. No lo sé, pero sí tiene está muy marcado. O sea, una palabra puede ser muy denigrante para una mujer y puede ser la misma, pero no tiene el mismo significado para un hombre. O sea, es como enalteciéndolo para sentirse orgulloso de lo que hace. Por ejemplo, en las mujeres podría ser que zorra se refiere a no sé, un término como fácil.
y en otras se refiere a un animal. Sí, sí lo he notado. La verdad es que como que hay mucha en esa parte de como discriminación, porque una mujer luego lleva falda o algo así y ya es como de, ay, esta se ve muy zorrita por eso, o como que no se da a respetar. Y en cambio luego los hombres como que se van casi sin blusa y no les dicen nada, o sea, es normal. Qué interesante, ¿no? Las palabras que nos están diciendo, yo creo que tienen como mucha razón. ¿Es verdad que nuestra lengua española nos hace discriminar a las mujeres, Jorge? La lengua por sí misma no, porque la raíz del plural que hoy entendemos como masculino es el neutro en latín, pero fonéticamente lo conocemos ahora como masculino y eso en un programa sobre lingüística lo podríamos entender. El problema es el uso que hacemos de la lengua, como lo estábamos viendo en los ejemplos, el darle diferente connotación a las palabras según si son masculinas o femeninas. De hecho, un ejemplo de esto mucho más intenso es el tipo de insultos que se hacen para ofender a los hombres y el tipo de insultos que se hacen para ofender a las mujeres. A los hombres los ofendes asemejándolos a las mujeres y eso lo aprendes desde chiquito, desde que haces la fila de niños y niñas, por ejemplo, y entonces los niños juegan a ofenderse empujando al otro a la fila de las niñas y el estar en esa fila, que puede ser a veces hasta un castigo del propio profesor o profesora, el estar en la fila de las niñas o en el lugar de las niñas o en las actividades de las niñas me resulta ofensivo a mí porque me estoy pareciendo a ellas y lo que estamos aprendiendo como niños desde pequeños es que el ser mujer es ser inferior a ser hombre, es algo indeseable y que no te lo puedes permitir, no puedes permitirte parecerte en ningún aspecto a lo que se entiende como mujer. Híjole, qué duro ejemplo los acabas de poner. Y que aquí yo quisiera leerles una llamada porque tampoco estamos diciendo ni estamos en contra o a favor ni de hombres ni de mujeres. La idea de este programa, desde que lo planeamos, es todo lo contrario, es colaborar y llevar esta idea de igualdad. Y, por ejemplo, nos dice el doctor de la Mora que a él le parece, bueno, nos hace unas recomendaciones del video de YouTube llamado Retos de la Familia del Siglo XXI, de Benigno Blanco, y dice, también le sugiero leer lo que dice Ben Shapiro, y porque el programa le parece misandrio. Creo que el término correcto es misándrico, ¿no? Y que, bueno, es referencia al odio contra los varones. No sé qué le quieren decir en este sentido. En el caso de la misandría, es lo mismo que la misoginia, pero hacia los hombres. Entonces, hay personas, que pueden ser hombres incluso, que son que odian o detestan a los hombres, ¿no? Pero me parece que hay que nos dé chance de que termine el programa y ya luego nos diga. O a lo mejor no tiene tan bien entendido el término. O por otro lado, a ver, Isa, ¿tú qué le podrías decir? Sí, que no, en este momento no hemos hablado nada en contra de los hombres, estamos hablando qué sucede desde el constructo social que hace las diferencias entre hombres y mujeres y como lo decía Jorge, en este constructo social todas las características masculinas son superiores a las femeninas. Es lo único que estamos diciendo. Y lo que estamos hablando es cómo hacerle socialmente, y empezando desde casa, para que haya una equidad entre estos dos géneros, para que nos tratemos iguales, para que nos tratemos con el mismo valor, para que ninguno de los dos géneros sea más importante que el otro. Sí. Ese es el constructo de una ideología de género que, por cierto, muchas personas tampoco entienden lo que es la ideología de género y atacan y hablan de feminazis y hablan de un montón de iba a decir estupideces, pero luego les digo otra cosa, y que no está bien entendido el término. Entonces, pues igual también lo invito a leer un montón de cosas de muchas personas que se dedican al feminismo, pues para que todos vayamos entendiendo lo mismo. Oye, y a mí me gustaría también, aprovechando que tienes ahorita la palabra, también el machismo les afecta a los hombres, también el machismo les hace daño. ¿Nos podrías explicar cómo? Sí, mira, en Caleidoscopía hace tiempo estuvimos coordinando algunos grupos de hombres para trabajar masculinidades. Casi siempre, cuando se hacen grupos de hombres, se trabaja en referencia a la violencia, ¿no? Como si los hombres ya por ser hombres fuéramos violentos. A veces parece que sí, pero no es así. Entonces, los grupos que coordinábamos era para trabajar la masculinidad, para ver cómo nos construíamos como varones. Y muchas veces, más bien en todos los grupos que hicimos,
los varones terminaban diciendo, gracias por tener este tipo de espacios, porque allá afuera no los hay. Allá afuera no podemos hablar de nuestros sentimientos, no podemos hablar de nuestros deseos, no podemos hablar de lo que sentimos como tal, porque nos acaban, porque nos castigan, nos maltratan, nos violentan, entre otras cosas. Pero además el machismo sí mata. Si a mí me han educado para competir con otros hombres, para ver quién es más guapo, para ver quién la tiene más grande, para ver quién tiene más mujeres, para ver quién aguanta más relaciones, para ver quién es mejor para lo que sea. Por supuesto que si Jorge fuera educado igual que yo y yo igual, en el momento en que nos vemos es, ¿qué me ves? ¿Qué me está? Pues, ¿qué tranza? Y nos empezamos a pelear de la nada, nada más para demostrar quién es mejor. Entonces, por supuesto que nos maltratamos entre los hombres y por supuesto que el machismo mata. Muchas de las muertes que de repente vemos que están documentadas en los periódicos, casi siempre es por este tipo de situaciones, por mostrarte que yo soy mejor que tú. Claro. Oigan, y a mí me llama mucho la atención que, bueno, siempre que hacemos un programa dirigido en este sentido, parece que hacemos enojar a los hombres, ¿sabes? Yo creo que algunos, Cris, porque ya muchos, bueno, porque vamos entendiendo. Se mueven muchas estructuras. Sí, como si quisiéramos atacarlos. No queremos para nada atacarlos, y sí lo quiero decir, esa no es la línea de diálogos, al contrario, lo que queremos es unirnos, es encontrar los caminos y los puentes que nos van a unir. Y justo Sandy nos va a leer algo que va en ese sentido. Y es que, miren, Oscar Torres nos dice en Facebook Live, existe actualmente un problema debido a que en ciertos países les preocupa una supuesta emasculación, ¿sí es correcto? Y promueven esta educación sexista. Y bueno, lo más importante que destaca es, algunos amigos que he visto tienen esta idea por el temor a la soledad y porque creen que si una mujer es independiente los va a dejar y dejarán de ser proveedores. Eso, pues, o sea, él está ahí como resaltando la tremenda inseguridad que hay, y no es nada más de hombres, sino de mujeres, del otro, ¿no? De lo que va a suceder con el otro. Yo creo que es muy importante dos cosas. Una, primero entender que hay una dimensión de poder que atraviesa todo esto y que va más allá de las personas. Cuando se habla de esta diferencia respecto a qué cosas se consideran como más valiosas o más importantes que otras, casi siempre coincide con lo masculino, al grado que, como decía Jorge, cuando se ofende a un hombre es justamente diciéndole que parece mujer, ¿no? Entonces hay que entender esta dimensión de poder que atraviesa y que confronta, cuando se habla de estas cosas, los aparentes privilegios que esta cultura de género ha promovido entre las personas. La otra cosa que me parece... ¿Por qué dices aparentes privilegios? Digo aparentes privilegios porque justamente el suponer que yo, por ser hombre, y que hay que pensar además, no es que nos lo digan, mijito, tú eres mejor así, ¿no? Simple y sencillamente nos van enseñando a pensarnos y a vivirnos con la autorización sobre otras personas, en este caso como varones, sobre las mujeres, sobre otros cuerpos, que serían los de las mujeres, a pensar que a nosotros no nos va a pasar nada, como varones somos invulnerables, inmortales, fuertes, robustos, ¿no? Y entonces lo que descubrimos es que en realidad somos seres humanos y que las cosas nos duelen, y por eso digo supuestos privilegios. Pero bueno, en ese sentido sí son supuestos privilegios, pero yo estuve justamente leyendo ayer un artículo fuertísimo donde las desigualdades económicas se siguen dando. Claro, hay unos que sí son reales. Son reales. Claro. O sea, y sí es un privilegio de los hombres, sí es, simplemente por ser hombres van a tener un mayor pago que las mujeres. Y no solo ese. Sí, yo también creo que, sí, a mí me saltó un poquito, entiendo desde dónde lo está ahorita explicando Tania, pero realmente no son aparentes privilegios. Son privilegios reales que, entre otras cosas que ya mencionó Tania, que afectan a nivel emocional, sobre todo invisibilizan mucho el trabajo, la existencia de las mujeres. Entonces, a mí me parece que sí son privilegios que el nacer hombre le permite al hombre en una sociedad, porque hemos estado hablando como de esto, y me parece que no lo hemos mencionado. ¿Qué es esto? El sistema patriarcal, ¿sí? Este sistema patriarcal nos ha afectado a mujeres y a hombres. Dentro de este sistema patriarcal se nos ha dicho que tenemos que ser de una manera, hombres, y que tienen que ser de una mujer, la mujer de una manera. Entonces,
Claro que hay privilegios que por ser hombre te ven, por ser hombre, bueno, simplemente yo compartí en algún momento... Ale, te voy a frenar claro, ahí para que, claro, para poder hablar de una diferencia para que muy... nos expliques bien la diferencia regresando de este corte, claro te que retomo. sí, claro que Vamos sí. a un corte, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Pues en la tele, en cualquier parte, muchas personas, aunque en el metro, por ejemplo, cuando las mujeres dicen a fuerzas tengo que ir sentada porque soy mujer. En las novelas o en las series luego que pasan o así. Pues algo como que un estereotipo de delgadez, mujeres guapas, hombres guapos, que pues no debería de ser, ¿no? Como las zorritas, ¿no? De la tele o algo así. Como que siempre ponen a la mujer así y al hombre como más, no sé. En los medios de comunicación hay muchísimos estereotipos que, bueno, más allá de identificarte como hombre o mujer, te dicen cómo debes comportarte, cómo debes vestirte, diferentes cosas. En un comercial de televisión vemos como si quieres conseguir a esa chava que te gusta debes de tener una sonrisa impecable y con que pues tomando actitudes machistas, sonriendo, aparentando algo que no eres. ¿En dónde no las encuentras? En todos lados, hasta en lo laboral. Ajá, sí, las mujeres siempre anuncian pues justo para eso, para la publicidad. Por ejemplo, muchas veces, tan solo cuando vas a un bar, es más fácil que dejen pasar a una chava sin pagar cover por el simple hecho de ser mujer a un hombre. Bueno, pues ya estamos de regreso y le quiero dar la palabra a Ale, que nos quedamos justo haciendo esta división. Ale, por favor, Sí, adelante. nada más para mencionar, por ejemplo, que estas diferencias son muy, muy evidentes. Por ejemplo, en cuestiones como alguna vez me tocó trabajar en un curso donde yo les preguntaba a las mujeres cuánto tiempo les había tomado llegar a puestos de dirección, ¿sí? Y fue impresionante escuchar que a diferencia de algunos hombres que les tomó 5, 8 años llegar a ese puesto de dirección, a estas mujeres, que eran aproximadamente 16 mujeres, les tomó entre 20 y 32 años dentro de una institución académica. Entonces, son diferencias evidentes. Y también, ahora que hablábamos fuera del aire, también en las cuestiones de deportes, no se le paga lo mismo, ni se le da el mismo tiempo en la televisión a una deportista que a un deportista. Entonces, son diferencias evidentes que desafortunadamente a nivel subjetivo lastiman mucho la autoestima de las mujeres, que también lastiman la autoestima de los hombres. ¿De cuáles hombres? De estos hombres que son discriminados también por aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen muy arraigado la idea del sistema patriarcal, porque también hay mujeres que desde este lugar discriminan a las mujeres porque no están en su casa haciendo de comer, porque se salen a trabajar, no dándose cuenta que dentro de la casa también se trabaja, porque también hay mujeres y hombres que discriminan a los hombres porque son aquellos hombres que son más sensibles, que quieren demostrar esta sensibilidad. Entonces, yo creo que también tenemos que entender que el sexismo no es necesariamente igual a machismo. El sexismo es un resultado, ¿sí?, de algo que, más bien, el machismo es resultado del sexismo y el sexismo nos afecta de una manera tremenda a hombres y a mujeres. Oye, Ale, nos están preguntando qué quiere decir exactamente la palabra sexismo. Sí. Si de una vez nos lo Sí, dices. claro. Es la diferencia que se hace, ¿sí?, por cualquiera de los dos sexos, por sentirse que está superior al otro sexo. Sin embargo, ¿qué sucede? Como estamos dentro de un sistema patriarcal, por lo general, esa diferencia está más marcada de el poder masculino por encima del poder femenino. Entonces, el sexismo va a ser esa diferencia, ese sentirme poderoso o poderosa por encima del otro sexo, porque me considero que mi sexo es más fuerte que el otro. Y en un sistema patriarcal, donde más se ve es en la diferencia entre el trato a las mujeres
y a los hombres. Sí, fíjate que también me gustaría poner sobre la mesa, por ejemplo, algunos ejemplos que son como muy sutiles, pero lo hemos visto en el transcurso de los años que hemos estado aquí en el programa de diálogos, por ejemplo, cuando toman la decisión de quién va a estudiar. ¿No? Claro. Tienen 2 hijos y no pueden mantener la educación de los dos, no importa si es una universidad abierta, lo que implica el transporte, el traslado, los materiales, etcétera, y la decisión siempre recae, es el hombre el que va a seguir estudiando. Cristi, yo estoy pensando, perdón, que algo muy importante que tal vez vale la pena aclarar es que una cuestión son las diferencias y otra que de lo que estamos hablando son de desigualdades, porque justo en el marco de las cápsulas se ha hablado de, pues sí, las personas en general, entre otras cosas por la condición sexuada, podemos ser diferentes, somos diferentes. Hablando en un plano de nuestro cuerpo, de nuestro funcionamiento, puede haber mujeres fuertes físicamente, hombres fuertes físicamente y hay una enorme diversidad. Pero de lo que estamos hablando es de desigualdades en el marco justamente de un sistema que considera que por pertenecer a cierto sexo o tener cierta condición sexuada, entonces es superior al otro. Eso creo que es muy importante en el marco de esto que se está diciendo, porque si no, esto que preguntabas de por qué se malentiende que es contra los hombres, pareciera que igualdad es en un sentido de cómo van a ser iguales físicamente las mujeres a los hombres. Quitemos ese plano y estamos hablando de bajo qué criterios una persona decide que es mejor que estudie un hijo que una hija. Exacto. Porque hay estas creencias de las que hablaba ahorita Ale, de, es que es más inteligente él, ella también se va a embarazar. Exacto, ¿no? También él va a ser el provedor. Así es. ¿No? Yo Esa es la frase que se dicen, él va a ser el proveedor, él tiene que estar preparado, a ella la van a mantener, ¿no? En esta ciudad, no en un pueblo alejado, sigue ocurriendo que tenemos estudiantes universitarias que son las primeras en la familia en lograr acudir a la universidad, pero además lo siguen haciendo contra viento y marea, contra sus propios padres que insisten en comentarles cosas como, ¿para qué estudias? Tú ya perdiste en un hijo, ya estás muy grande. La maestría, pero ya tanto, cásate. ¿En qué momento vas a hacer familia? ¿No? Ajá, te vas a realizar. ¿Cuándo te vas a realizar? El problema es concebirnos como seres humanos de una manera rígida y estereotipada y bajo un deber ser donde tenemos que cumplir con una especie de script, ¿no? Y hacer estas cosas. ¿Nos podrías escribir un poquito ese script? Porque parecería que es obvio, pero no es tan obvio, ¿sabes? Entonces, ese script, haz de cuenta, divídenos entre niños y niñas. ¿Cómo es ese script? Tenemos la idea de que las niñas de entrada se van a convertir en mujeres heterosexuales y que van a reproducirse, es decir, se van a embarazar y que van a casarse con un hombre, el cual va a ser su proveedor. Ese es el script, digamos, el guión que enseñamos desde pequeñas a las niñas con los juegos, con el lenguaje, con lo que hemos comentado acá. Y que aparte les va a gustar. Sí. O sea, van a saber cocinar, van a saber cambiar pañales, van a querer a fuerzas tener hijos. Sí. Lo tienen que disfrutar. No sé si les va a gustar o les sale natural. No importa. Les sale natural. Les sale naturalmente, entre comillas, porque quienes no quieren hacer eso están mal. Tienen tache, están mal. Ese es el problema. Se salen de la regla. Así es. Claro. Y son violentados. Cuando una persona se sale de estos roles rígidos y estereotipados, son violentados por la sociedad. Para que regresen al buen camino. Para que regresen al huacal, diría mi mamá. Inclusive tan violentados a tal grado que, por ejemplo, si esa mujer no es heterosexual, si esa mujer es homosexual, es lesbiana, entonces la mandan al doctor para que se corrija y regrese al carril. O decide no tener hijos. Tener hijos. Siendo heterosexual, decide no tener hijos, también está enferma, está mal, no está cumpliendo, tiene un tache. El problema con estos estereotipos, con este guión, es que damos por sentado un montón de cosas que no necesariamente van a ocurrir. Ustedes están apelando a decisiones, pero hay cosas que no puedo decidir, simplemente no las puedo hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando eres infértil. Todos los problemas psicológicos que ocasiona eso están arraigados en la idea
muy de la infancia, muy de arraigada. que yo soy fértil y yo estoy para embarazarme y reproducirme. Hablando de las mujeres. Por el otro lado, los hombres se les enseña de entrada a no ser mujer, como sea que en el contexto es se entienda qué terrible, ser pero mujer. es cierto. Eres hombre en la medida en que tú Te diferencias, sí, demuestras que no te pareces a las mujeres. Y entonces tú usas el azul, el rosa jamás, ¿no? Las novatadas. O sea, Las visten de mujeres. Todo lo que ridiculiza a un hombre tiene que ver con hacerlo parecer mujer. Los ¿no? chistes, también hablábamos Los en la junta de chistes. todos los chistes que A hay. los niños los dejas subir a los árboles y que se raspen y que tengan cicatrices, porque eso es sinónimo de que se hagan poderío, ¿no? hombrecitos. Que se hagan hombrecitos y ya nada más falta que les celebres que hagan, como el gorila, que muchos sí se convierten en eso. Sí. Por contra, a las mujeres les estás cuidando desde niñas las piernas. No las dejas trepar, no las dejas jugar, porque se va a marcar las piernas. Cuídate esas rodillas, cruza las piernitas. O sea, ¿qué le estás diciendo a una niña desde entonces? Pues que es un objeto sexual. Y a mí Claro. me Oye, parece- y nada más un poquito para también hacer sutilezas en lo de los hombres, porque me parece que nos faltan algunas sutilezas Sí. en los hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de que a fuerzas vas a tener que ser el proveedor, el fuerte, el que no llora, ¿no, Ale? Sí, me gustaría hablar esta parte porque al mandar ese mensaje a los hombres, y yo creo que nos ha tocado a quienes nos dedicamos a dar consulta terapéutica, generalmente los hombres llegan en un gran grado deprimidos por no cumplir con ese rol, con el rol de proveedor. Y verdaderamente sienten que su existencia está puesta en la posibilidad de ser proveedores. Cuando no es así, como bien lo dice Sergio Sinaí, él tiene 2 libros muy buenos. Uno se llama La masculinidad tóxica y el otro se llama Esta noche no, querida. Porque también se vale que ellos digan esto. Eso también ¿sí? te quiero decir, ahorita nos hablas de la sexualidad, porque también les ponen unos estándares altísimos en cuanto a la sexualidad de los hombres. Exactamente. Y entonces, este sexismo, por eso creo que es muy importante sí seguir mencionándolo desde esta parte de la educación sexista, nos afecta muchísimo, tanto a hombres como a mujeres, y espero que esto le pueda responder al televidente que decía que estábamos hablando en contra de los hombres. Sería bueno que se pusiera él y muchos hombres a cuestionarse cómo este sexismo les ha afectado a nivel físico y emocional. A nivel físico, la mayoría de los hombres tienen situaciones cardíacas, accidentes cardiovasculares por querer, por estar viviendo una Contener todo. tensión y una presión tremenda por querer cumplir ese rol que la sociedad dijo, desde, como dice Jorge, desde chiquito tienes que ser fuerte, tienes que ser proveedor, entonces tampoco les va bien, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que al ser un sistema, insisto, patriarcal, a las mujeres nos ha ido mucho más difícil, nos ha sido mucho más difícil. Pero esto no quiere decir que esta educación sexista sea buena ni para las mujeres ni para los hombres. Claro, por supuesto. Hablando esto de la sexualidad, ¿no? Estábamos comentando, o sea, de repente también a los hombres les ponen un estándar muy alto sexual, o sea, ellos tienen que ser los que complacen, los que satisfacen, en fin, los que tienen los supermanes en la cama, ¿no? Claro. Y de repente nos encontramos, como dice Ale, los que somos terapeutas, con hombres destrozados por alguna situación que no tiene sentido. Claro, en cuanto a vivir la sexualidad, específicamente el erotismo de los varones, le ponemos mucha carga, tanto emocional como psicológica, como física, a la erección, ¿no? Y entonces, un hombre que no cumple con ese estándar de estar erecto para penetrar cualquier agujerito que se le presente enfrente, ya deja de ser hombre, es menos hombre, y entonces eso es una gran carga emocional para los varones, porque no sabemos hacer otra cosa en nuestro erotismo más que penetrar, y eso es tristísimo, es muy pobre el erotismo masculino. Entonces, cuando yo ya no tengo la capacidad de tener erección, pareciera ser que el mundo erótico se acabó para mí. Claro. Porque a los hombres no nos enseñan a acariciarnos, no nos enseñan a percibir sensaciones con el órgano sexual más extenso que es la piel, ni a procurarnos cultivar el órgano más importante sexual, que es el cerebro. No, con que tengamos una erección ya la armamos.
y cuando la dejamos de tener ya se nos acabó el mundo. Claro. Esa es una cosa, pero otra también que ha venido como en auge a partir de la liberación sexual femenina, de que las mujeres ya piden más cuestiones de pues hay que terminar, hay que llegar al orgasmo, hay que yo tengo derecho a disfrutar, cosa que hace muchísimos años no se les permitía. Ahora los hombres sienten esa gran carga de que no le voy a cumplir a la mujer. Sí. Y entonces estamos viendo en los consultorios sexológicos que muchos hombres llegan a tener eyaculación precoz y disfunción eréctil por esa gran angustia de no poderle cumplir a la mujer. Claro. Y entonces, pues, la estructura patriarcal y machista dice, como yo no le puedo cumplir, es ninfómana. ¡Claro! Entonces ataquémosla, porque ellas son las que están claro, no yo. Sí. ¿no? Y entonces, nuevamente es una mezcolanza, es un revolvedero de esta situación de, como yo no le puedo cumplir a una mujer, la que está mal es ella, no soy yo. Pienso que escuchándolas a todos y a todas, considero que justo esta educación sexista como característica particular tiene este asunto de ser restrictiva. Y lo que me hace pensar es que justo dialogando ya con personas que son adultas, generalmente el ejercicio, en el ejercicio de querer ser padres o madres, se dan cuenta de las cosas que no pudieron hacer, de las cosas que no pudieron vivir, justamente por ser niños o niñas. Y desde ahí es que podemos ver como la manera en la que esto marca que no es tan inocente solamente de decir, bueno, ¿qué más va a dar si le compro muñecas o le compro coches? En este ejercicio, lo que me ha pasado a mí hasta ahora es que muchos hombres llegan diciendo, yo no quiero ser como fue mi padre conmigo, ¿no? Y muchas mujeres diciendo, yo quiero que mi hija sí tenga lo que no tuve. Justo ahí podemos dar cuenta de qué es lo que esta educación sexista no está permitiendo. Está justo aplastando nuestras potencialidades, nuestras posibilidades de disfrute, de ser, de vivir plenamente. Eso que tocas es muy interesante y justo es lo que nos están pidiendo en las redes sociales que hablemos sobre la educación, sobre algunas cuestiones prácticas que puedan implementarse en casa. La señora Martínez dice, para educar a los hijos hay que enseñarles valores, el niño y la niña deben de realizar las labores del hogar sin distinciones, lo que ella sugiere. Luis Jardón en Facebook Live nos dice, el planteamiento parece ser en contra de los hombres, no enfatizan la educación en casa. Hombres y mujeres se educan en casa, plantean que los hombres por serlo son violentos, al analizar la desigualdad sugieren que los hombres son malos. Educación debería ser el énfasis de este programa. Y sí, es cierto, es de lo que también tratamos de plantear y de establecer. Y un poco todas las investigaciones también que estuvimos platicando en la Junta sobre esto también la educación que les estamos dando a los hombres tiene que ser una educación diferente, porque sí estamos muy, muy, muy clavadas en que las mujeres podamos tener acceso a cosas de los hombres, pero también los hombres tienen que tener acceso a cosas de las mujeres sin esa distinción tan nefasta que se tiene. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, por todos los mensajes que nos están enviando en el tema del día de hoy. Y le platico que mañana el tema va a ser manejo de la ansiedad. Muy importante y muy necesario en estos momentos para que usted tenga un espacio, si quiere acudir y contarnos lo que está experimentando en estos momentos, pues por supuesto que aquí habrá especialistas que lo pueden orientar. Y desde casa o desde cualquier lugar que usted nos pueda sintonizar el día de mañana, pues vamos a hablar de cómo, por ejemplo, después de algún evento traumático, como los que acabamos de suceder, se puede ir incorporando uno nuevamente a su rutina. También, pues, las secuelas psicológicas que van dejando, por ejemplo, el miedo, la ansiedad, el pánico, todos estos sucesos. Y si usted está experimentando insomnio, fobia, intolerancia, sudoración en las manos, palpitaciones, falta de apetito, estos son algunos de los síntomas que se pueden presentar cuando no estamos manejando la ansiedad correctamente. Así que lo esperamos mañana para que pueda usted compartir su testimonio, pueda también recibir mucha orientación y no se lo pierda, va a ser completamente en vivo y así como estamos el día de hoy en vivo, vamos a ver el resumen de lo que ya se ha dicho. ¿Cuáles son las diferencias entre niños y niñas? Y todo se reduce a cuestiones sociales. La única o las pocas diferencias biológicas reales que existen se limitan a 6 o 7 diferencias de los cuerpos. Por esas 7 diferencias hacemos una gran diferenciación social para decirles a las chicas que no pueden hacer unas cosas que les tocan unas y a los chicos también.
Se hablaba de que la diferencia estaba determinada por el género, y no, la diferencia está determinada por el sexo. La ideología de género tiene que ver con una construcción social. La construcción social está dada por lo que nos enseñan. Eso lo venimos aprendiendo a través de 4 instancias importantísimas, que son la escuela, la familia, los medios de comunicación y las religiones. Muchas de estas cosas que estamos hablando tienen una raíz cultural, una serie de creencias, de normas, de ideas que justamente no solo se aprenden de forma directa, sino es a través del lenguaje. El problema es el uso que hacemos de la lengua, como lo estábamos viendo en los ejemplos, el darle diferente connotación a las palabras según si son masculinas o femeninas. Un ejemplo de esto mucho más intenso es el tipo de insultos que se hacen para ofender a los hombres y el tipo de insultos que se hacen para ofender a las mujeres. A los hombres los ofendes asemejándolos a las mujeres. Y lo que estamos aprendiendo como niños desde pequeños es que el ser mujer es ser inferior a ser hombre, es algo indeseable y que no te lo puedes permitir. Por supuesto que nos maltratamos entre los hombres y por supuesto que el machismo mata. Nos van enseñando a pensarnos y a vivirnos con la autorización sobre otras personas, en este caso como varones, sobre las mujeres. Bueno, qué interesante escuchar todo lo que hemos estado platicando y quiero volver a retomar que lo más importante, justo retomando las palabras que Tania nos había dicho, no sabemos que hay diferencias. Lo que estamos marcando son las desigualdades, que es algo muy, muy diferente. Nosotros no queremos que seamos todos iguales físicamente hablando, sabemos que nacemos con un sexo u otro y aparte, bueno, pues eso no lo podemos cambiar. Más bien lo que nosotros queremos es que seamos equitativos, justos, iguales. Y bueno, hablando de esto, quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Ni princesas ni superhéroes. Vamos a verla. Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres es una organización sin fines de lucro que está dedicada a trabajar la igualdad de género, prevenir la violencia contra las mujeres y fundamentalmente la prevención de la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. Fundamentalmente trabajamos a partir de 5 programas para poder hacer realidad estos objetivos que tenemos como organización. Uno de ellos, el más importante en este momento, se llama Ni Princesas ni Superhéroes, que es un modelo preventivo a la violencia, a la desigualdad y fundamentalmente a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. Es un modelo a distancia y presencial. A distancia con una plataforma gratuita en línea las 24 horas que se llama Ni Princesas ni Superhéroes.net y de forma presencial con una serie de talleres y sesiones vivenciales. Pero ojo, no solo es dirigida a jóvenes, también hay una sección para papás y mamás para que ellos también puedan acudir y aprender a distancia cómo manejar todas estas construcciones más igualitarias dentro de la familia y sobre todo poder blindar a su familia de cualquier práctica de riesgo en la que estén incurriendo sus hijas e hijos. Lo que tienen que tener claro mamás y papás es primero ser incluyentes. Terminar con esta hegemonía en donde el papá es la cabeza de familia. Aquí no hay una cabeza, son 2 responsables, 2 compañeros que van a trabajar en beneficio de sus hijas e hijos. Para papás sí les diríamos una cosa para trabajar una cuestión más igualitaria es que en cuanto nazca una hija, lo primero que tienen que comerse es una pastillita de enterarse que esa hija tiene derechos sexuales, tiene derechos afectivos. ¿Por qué manejo estas 3 líneas? Porque a lo ancho y largo del país que llevamos recorriendo y trabajamos de forma directa, pues una constante de la queja de las adolescentes es: mi papá, cuidado y tenga yo novio, pero a mi hermano se lo celebran. Cuidado y yo diga que quiero tener algo de información sobre cuestiones de sexualidad, porque en forma inmediata me están diciendo que, ¿por qué lo voy a hacer? En cambio a mi hermano le dan la información. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que tener este inicio de pistas.
Fíjense qué interesante, ¿no? Porque lo vemos de manera muy puntual. ¿Le querías comentar algo? Sí, bueno, quisiera retomar un poco la cuestión de la educación, ¿no? Porque yo creo que uno de los comentarios que nos compartió Sandy tenía que ver con este hecho de que qué tanto se supone que son las mujeres o somos las mujeres quienes educamos a los hombres y a las mujeres. Y no, o sea, justo lo está diciendo en la cápsula, no es una cabeza de familia, son dos personas, es un hombre y una mujer en el caso de una relación heterosexual, o son dos mujeres en el caso de una relación lésbica, o son dos hombres en el caso de una relación homosexual, ¿sí? Quienes juntas y juntos estamos educando a esos niños y esas niñas. Junto con toda la sociedad, ¿no, Ale? Junto con toda la sociedad, todos los que participan. Sí. Perdónale, nada más para puntualizar cuál es ese comentario. Sí. Y hay varios, en este caso aquí les leo uno de un hombre que es Josué Acuña, son las mujeres las que educan en este país, él así lo plantea. Hace poco escuché a una madre afuera del colegio diciéndole a su hijo, si te pegan, pegas, no te dejes. Luego ese hijo crece y les pega a las mujeres y todas gritan asustadas, macho opresor, ese es su comentario. Hay otras mujeres que opinan lo mismo, que somos quienes educamos como si no también participara el hombre, en mi caso, mi esposo. Es que lo que sucede, a ver, es que yo creo que ya desde ahí se está notando justamente cómo están determinados estos mandatos de género, ¿sí? Lo que sucede es que por años, ¿no? Yo creo que desde casi desde que la humanidad existe, está dividido, bueno, aunque se supone que antes vivíamos de otra manera, está dividido justamente las labores de las mujeres, ¿no? Como quienes tienen que atender el cuidado y la educación de los niños y las niñas. De tal manera que sí es verdad que pasan más tiempo con las mamás, porque como está estipulado generalmente es que el padre va al mundo público, que es el trabajo fuera de casa, y la mujer generalmente se ha quedado en el trabajo dentro de casa, que dicho sea de paso que es un trabajo no validado, no valorado y mucho menos remunerado. Bueno, entonces la mujer tiene más tiempo, ¿sí?, para convivir con ese hijo y con esa hija. Sin embargo, tenemos justamente que empezar a tratar de equilibrar la balanza, dando elementos también muy específicos. Por ejemplo, si la mamá es la que va a estar más con los hijos y las hijas, pues quizás poderle decir a los hijos y a las hijas, los dos van a trabajar y van a colaborar de manera igual en las labores del hogar, ¿sí? Y el papá, cuando está, también hacer lo mismo, como decía en la cápsula la persona que estaba mostrando esta organización, donde dice, bueno, el papá lo primero que tiene que hacer, me gustó mucho lo que dijo, es tomarse una pastilla cuando tiene una hija para que sepa que esa hija tiene derecho a lo mismo que tiene su hijo. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de desestigmatizar la idea de que la mujer es quien crea al macho o no. No, es la sociedad, como bien dices, Cris, y ahí sí lo sumaría, de qué manera todos estamos y todas estamos siendo responsables de crear a hombres machos y quizás a mujeres sumisas. Sí, claro. ¿Sí? Y yo creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Lo hacemos de manera muy sutil, que un poquito más adelante quiero que nos digan cuáles son las sutilezas que usamos. Ya dijimos algunas, pero seguir diciéndolas. Tania, adelante. Sí, yo creo que este comentario que es bastante común que se haga de que las mujeres somos las primeras educadoras y responsables, por tanto, de esta educación sexista, más que verlo como un hecho, es más bien resultado de este mismo sistema del que estamos hablando, en donde asumimos que las mujeres tienen cualidades únicas, especiales, y desde ahí, porque el sexismo no solo tiene que manifestarse en cuestiones negativas de, ay, las mujeres son tontas, sino las mujeres son más tiernas, más amorosas, les sale mejor, y entonces vamos estableciendo esta rigidez. Entonces, digo esto porque te comentaba hace un momento que en el proyecto que tengo de Familias por Igual, justamente lo que estamos intentando es ver y dar cuenta de que hay muchas familias, hombres
hombres, mujeres, y además otros formatos de familias, no solo lesbomaternales u homoparentales, sino también mamás solteras, papás solteros o abuelas y abuelos que terminan cuidando a sus nietos y nietas como sus hijos e hijas, justo que intentan fomentar una educación distinta y que, como te comentaba fuera del aire, el reto es más bien que estos niños o niñas que llegan con una posibilidad distinta en cuanto a juguetes, pensamiento, a la hora de ir a las escuelas, en las escuelas les hacen un señalamiento, les llaman la atención o les cierran las puertas, porque precisamente esta educación sexista, si solo dependiera de la familia, ya no estaríamos hablando de esto. Pero no depende solo de la familia, depende de todas las instituciones que ya se señalaron, y por lo tanto hay que hacer un trabajo aún más fuerte, no solo con las familias, sino con las escuelas, con todos los educadores y educadoras. A ver, Tania, pero yo quisiera hacerlo un poquitito más puntual para que nos entiendan los que nos están viendo. Por ejemplo, un niño puede llegar con una muñeca Barbie y entonces no lo dejan, ¿no? Es. O, por ejemplo, lo que supimos hace un año, creo que fue lo del niño que tenía el pelo largo y que lo corrieron de la escuela, solo por el largo del pelo. O sea, esas son las cosas que no se permiten. O si el niño elige vestirse de un color diferente o usar falda, por ejemplo. Claro, yo te comparto algunos ejemplos con las familias. Por ejemplo, en una familia heterosexual con la que trabajé, a sus hijas se les ha enseñado a expresarse, no porque sean niñas, sino porque es importante expresarse. Cuando llegan a la escuela, como entran a secundaria, la maestra lo que les dice es: aquí nadie se va a abrazar porque están en una edad peligrosa, ¿no? Y entonces, o sea, justo es como esta restricción. Otro chiquito al cual su mamá y su papá le han enseñado que no hay colores para niñas, que no hay juguetes para niñas, al contrario, todo el tiempo han promovido que tenga una cocina, que juegue con las muñecas, que se vista como quiera. Ahora que entra justo a la escuela formal, empieza a llegar a casa diciéndole, su hermanita tiene o prefiere un Batman, y él dice, no, eso es de niños, no de niñas. Y su mamá le dice, ¿y eso quién te lo dijo? Porque en esta casa jamás se ha dicho eso, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo constante, porque son, como tú lo señalas, las cosas más sutiles en términos de la forma en la que se arreglan, si lleva el pelo largo, si no lo lleva largo, si, por ejemplo, decide no responder a la confrontación de otro niño, porque pues un niño debería, según el estereotipo, responder y tal vez se mantiene tranquilo, hasta cuestiones más contundentes como por ejemplo, a un niño le llamaron la atención porque otro amigo le mandó algunas imágenes de niños y le dijeron que qué les pasaba. Le preguntaron al niño si era gay o algo y dijo, a ver, mi amiguito le gustan los niños, a mí no, pero él es mi amigo y nos llevamos súper bien, y más bien son ustedes adultos los que están con toda su fantasía, o sea, para mí es mi amigo, yo lo quiero mucho, él me quiere, él ya sabe que a mí me gustan las niñas, pero yo lo apoyo. Esa es la riqueza. Me está compartiendo lo que a él le gusta. Claro. Y hay muchos mensajes contradictorios en la manera en cómo educamos a los niños, a las niñas. Por ejemplo, esto de los juguetes, ¿no? ¿Por qué tendría que ser normal que a un niño no le gusten los muñecos hombres de acción, de las muñecas, si al mismo tiempo quieres que sea heterosexual? O sea... No, o luego quieres que sea un buen padre. O rechazas la homosexualidad y te la pasas viendo a hombres semidesnudos golpeándose y abrazándose. Estoy de acuerdo, Es como una contradicción terrible, ¿no? Sí. O sea, si un niño quiere jugar con una Barbie, le dices no, pero sí lo dejas jugar más grande con la Barbie, ¿o cómo? ¿No? Es como contradictorio. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio. Pero bueno, vamos a un corte, seguimos con este programa muy interesante y vamos a ver la siguiente cápsula. Acompáñame. En Ni Princesas ni Superhéroes, las niñas, niños y adolescentes a quienes está dirigido, que va de los 10 a los 15 años, van a encontrar primero 4 módulos en donde a partir de videos didácticos, mucho en la línea de los youtubers, entonces esto es hablarles en su lenguaje, van a encontrar pequeños tips, información muy importante que les va a permitir primero cuestionarse una pregunta fundamental. ¿Qué son? ¿Hombres, mujeres
¿Y qué los determina? A partir de ese primer planteamiento van a poder identificar las desigualdades y las violencias que, queriendo o no, todos y todas cometemos en el día a día. Fundamentalmente en Ni Princesas ni Superhéroes van a encontrar este trabajo, por ejemplo, un tema muy importante. Si sabemos en nuestro tema, que es la trata, la prevención, que el primer mecanismo de enganche es el enamoramiento, bueno, tenemos un módulo dedicado en donde las chicas y chicos se van a dar cuenta que eso de amor y dolor no es más que una trampa que la sociedad hemos ido construyendo para poder ir teniendo una serie de cadenas. Para terminar con la visión sexista, es importante, primero, recuperar en las mujeres y en las niñas su dimensión como personas, como seres humanos. El gran problema es que en la sociedad de consumo, en la sociedad mediática que vivimos, las mujeres y las niñas se han convertido en cosas. En el momento en el que se da el fenómeno de la cosificación, empezamos a ver desde un punto de vista sexista como un objeto sexual o como un objeto de servicio tanto a niñas como a mujeres. Así que si hacemos la deconstrucción, el primer paso para terminar esa visión sexista es considerarlas como seres humanos. La segunda, entender que somos iguales. Somos diferentes biológicamente, pero somos iguales en derechos, en oportunidades, en trato. Regresamos, les recuerdo que estamos completamente en vivo y por ello es muy importante que usted nos ayude y vea las siguientes fotografías, las imágenes que le mostramos todos los martes para contribuir para que estas personas que están desaparecidas, que están extraviadas y lejos de sus seres queridos puedan regresar a reunirse con ellos. Con su ayuda esto será muchísimo más fácil. Si tiene alguna información la puede compartir a los teléfonos que están apareciendo en sus pantallas. Vamos con la primera persona, que es César Soto Trejo, quien se extravió en Metro Ecatepec, en la colonia Melchor Musquiz, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. César Soto Trejo está desaparecido desde el 29 de noviembre del año pasado, 2016. Una persona más es Oliver Rupert Díaz Santiago, quien se perdió en calle Manuel M. Ponce 313 en la colonia Guadalupeín de la delegación Álvaro Obregón. Oliver está extraviado, desaparecido desde este pasado 19 de septiembre de 2017. Por favor, súmese y dé alguna información si la tiene. Evelyn Marisol Martínez Baltazar se perdió en Avenida del Puerto, número 8, en San Lorenzo, Chimalhuacán, en el Estado de México. Ella, desde el 23 de enero del 2017, está desaparecida. Y por último, le mostramos la imagen de Rodrigo Baltazares García de Alba, quien se extravió en Avenida Libertad, edificio Rómulo Gallegos, departamento 403, en la colonia Pedregal de Carrasco. Esto está en la delegación Coyoacán, y Rodrigo Baltazares se extravió desde el 30 de abril de este año 2017. Muchísimas gracias por la atención que usted presta en este segmento y continuamos con nuestro programa. Vamos a ver la siguiente cápsula. Pues el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación es una propuesta de la sociedad civil para poder observar, monitorear, vigilar a los medios de comunicación y observar dentro de los contenidos cuáles son estos mensajes que refuerzan la discriminación contra las mujeres, cuáles promueven la violencia contra las mujeres y lo más importante es cómo podemos prevenirlo o erradicarlo, considerando la importancia que tienen los medios de comunicación para nuestra sociedad hoy en día y todo el tiempo. Imagínate que tenemos más de 1,600 medios a lo largo de toda la República Mexicana que llegan a más o menos el 98% de los hogares mexicanos, que puedes ir a comunidades donde no hay carreteras, pero hay televisión, y que las transmisiones, sobre todo de los medios comerciales, tienen un peso muy fuerte en lo que tiene que ver con la reproducción de roles, de estereotipos, incluso de prácticas de violencia efectiva. Nosotras hacemos
una catalogación de que la violencia de género a veces puede ser muy explícita, pero muchas veces, la mayoría de las veces es implícita y lo catalogamos en una gama que va desde la invisibilización de las mujeres, que es otra forma de violentar, hasta la violencia explícita, que te quiero decir que son mujeres a las que se les golpea al aire, mujeres a las que se les mata en algún programa, en alguna serie, o fotos, ¿no?, de mujeres tiradas, ensangrentadas. Por darte un ejemplo, hicimos un análisis de una telenovela de alto rating en 10 días de transmisión, 10 capítulos, y en esos 10 días observamos 410 escenas que contenían violencia contra las mujeres. Desde el empujoncito, esta clásica escena de telenovela de te celo y por qué me dejas y te empujo y te estoy checando el celular y eso es amor, eso lo estamos consumiendo de manera crítica. Entonces las familias, los papás, las mamás, no nos damos cuenta de todo esto que nos están dando los medios y que lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Entonces, empezar a ver que todos estos mensajes sí tienen una implicación en nuestra vida y hay que rechazarlos, porque también algo que nos están enseñando es a vivir y a naturalizar la violencia. Es decir, cómo puede ser que aparezcan notas de mujeres descuartizadas, muertas y demás, y jamás hemos visto una nota sobre el presunto agresor, sobre el posible perpetuador del crimen. Entonces nos acostumbramos a que es normal que aparezcan mujeres, es normal que las golpeen, es normal, y esto nos lo están dando los medios de comunicación. Entonces nos hace falta mucho una cultura de consumo crítico, pero lo más importante que nosotras le decimos siempre al auditorio es empecemos por nuestro entorno inmediato y cuestionémonos todo lo que vemos en los medios. ¿Es real? ¿Puede ser real? ¿Puede ser diferente? ¿Qué cosa me deja si yo lo llevo en mi vida cotidiana? Muchísimas gracias por esta cápsula, es la verdad una muy clara y muy significativa. Estábamos haciendo cuentas aquí, en una hora de telenovela son 40 escenas, 40 escenas de violencia contra las mujeres. Y algo que ha estado circulando mucho en las redes que yo también quiero poner sobre la mesa y que se me hace muy interesante es, estamos enseñando a las mujeres a cuidarse, pero no a los hombres a no violentar, no a los hombres a no violar. Hay una gran campaña diciéndoles a las niñas, cuídate, no salgas a la calle, ten cuidado de las violaciones, pero no les hemos dicho a los niños lo contrario, ¿no? Entonces a mí me parece como muy importante esto. ¿Por qué se normaliza? O sea, ¿por qué estamos viendo esto, Misael, que en los medios de comunicación se normaliza la violencia, se sigue viendo, o sea, lo que estábamos haciendo la cuenta, 40 escenas en una hora es altísimo. Claro. ¿Por qué esta situación? Antes, y redondeando un poco la cuestión de la educación, recordemos que los seres humanos aprendemos desde lo que vemos, principalmente los niños y las niñas. Hablando esto de que las mujeres son las únicas que educan y los hombres no, bueno, los hombres también educamos a partir de lo que hacemos, ¿no? Educamos desde la ausencia, educamos desde que ya llego del trabajo y entonces me tienen que servir como rey, aunque tú estés súper cansadísima o más cansada que yo, tú me tienes que atender a mí, y entonces eso es lo que niños y niñas van aprendiendo. Desde el ejemplo les vamos enseñando todos estos roles, todas estas consignas de género que deben de llevar a cabo para cumplir estos estereotipos. Y por lo mismo se va normalizando la violencia. Hay violencia que nos asusta, la sangre, el chipote con sangre de ahí para arriba, los descuartizados, descabezados, eso asusta. Y sin embargo, como decía la experta, lo vemos ya tan cotidianamente que ya es parte de la sociedad. Pues casi vamos al puesto de periódico, ¿y ahora cuántos muertitos hubo? ¿No? Ya no nos impacta esa situación. Y entonces, si ya no nos impactan situaciones tan graves como esa, una cachetada que le den a una mujer, pues, ¿qué importa? Nada más es una cachetada, ni te salió sangre. O sea, no pasa nada, ¿no? ¿Qué te quejas? Y entonces, como eso lo vivimos cotidianamente en la casa, en la calle, en la escuela, pues es como si así fuera el asunto, como si eso estuviera bien. Porque ya ni siquiera nos cuestionamos si lo que estamos haciendo tiene que ver con violencia. Hay violencias tan sutiles que ni siquiera las cuestionamos ya. ¿Cómo identificar si estoy violentando? Relativamente fácil, y lo pongo relativamente. Cuando yo tengo la intención de fastidiar a alguien, con la acción que sea o la omisión que sea, es violencia. No te voy a hablar para que se te quite, porque no hiciste lo que yo decía.
la intención es fastidiarte, te estoy violentando. No te pegué, no te insulté, pero porque sé que esa acción o esa omisión, que es dejarte de hablar, te va a fastidiar, ya estoy violentándote. Esa es la violencia tan sutil que le da base a toda la otra violencia, ¿no? Porque además la violencia que vemos es como la punta del iceberg, que está sustentada por todas estas violencias sutiles que no vemos, que no identificamos y que estamos repitiendo cotidianamente. Claro. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, incluso hombres con mujeres y mujeres con hombres. Claro, toda la sociedad entera. Sí, También me gustaría que retomaras esta parte que dices que se creía que estas nuevas generaciones iban a ser más equitativos y parece que los estudios están diciendo que no. ¿Qué está pasando? Comentaba yo que había una apuesta hacia la generación de las personas más jóvenes que pudieran encuerpar o materializar la idea de la igualdad por todo el tiempo de lucha y de cambios que se han generado hasta ahora. Sin embargo, lo que se ha empezado a detectar, y yo lo he visto pues trabajando con jóvenes dentro de la universidad, es que hay una suerte de exacerbación de creencias estereotipadas, de sexismo, de nuevas formas que algunas colegas le han llamado como neomachismos o machismo light, como formas aparentemente sutiles o que no parecieran tener esta base sexista y que son resultado, entre otras cosas, de esto que ya hablábamos, la sensación de perder privilegios, el cuestionamiento tan profundo que hay hacia lo que hasta ahora aparentemente nos había definido, dado control y una posición dentro de la sociedad, pero también lo que señalan algunos de estos estudios es que los chicos y las chicas piensan, pues antes era más fácil, ¿no? Porque entonces ahora, por lo menos en las entrevistas que yo he estado analizando, lo que muchas mujeres dicen es, pues es que ahora también con esto de la igualdad nos exigen ser como hombres también, o sea, ser buenas mamás, buenas esposas, buenas amigas, pero también demostrar que podemos en el trabajo y entonces hay como una sensación real de sobrecarga. Y en el caso de los chavos, lo que señalan es como, pues es que si ahora ya no me necesitan, digamos, ¿no? O sea, si ya no me toca ser proveedor, si ya no necesito yo estar ahí para que ella sea, entonces, ¿qué? Y vienen estas reacciones como de intentar otra vez buscar nuevas formas. Me parece que las telenovelas son un ejemplo y estaba yo pensando de cómo mezclamos el amor y el poder, claro, que confunde esta idea de si no haces tal te voy a dejar de querer, de tal suerte que terminas con personas diciendo pues me pega porque me quiere. Ahora, lo que yo quería decir, y lo digo rapidísimo porque es muy importante, en el contexto que vivimos de violencias, todas las personas podemos ser susceptibles de vivir violencia y podemos ser susceptibles de ejercer violencia, pero de la violencia que aquí se está hablando específicamente, que es la violencia contra las mujeres, la base está en este sexismo, es decir, sí hay una, como decía Misael, te tengo ganas de fregar y de controlarte, pero porque en el fondo considero que tú eres inferior a mí y que yo tengo derechos sobre ti. Claro. Y creo que eso es muy importante porque se intenta equiparar de, también las mujeres violentan. Por supuesto que puede haber mujeres que violenten a otros varones, pero aquí estamos hablando de una violencia específicamente dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres y en su mayoría por varones. Ale, por favor. Quisiera llevar un poquito el tema, porque bueno, es muy vasto, ¿no? Pero digamos, a la cuestión de que es verdad que en las familias tenemos que hacer cambios y algunas familias los están haciendo. Sin embargo, me parece que es muy importante dejar sobre la mesa la propuesta a las instituciones académicas, a la Secretaría de Educación Pública, de que realmente capaciten a sus maestros y maestras en este tema de género, en este tema de igualdad, en el tema de equidad, en el tema de respeto a las diferencias. Porque si nada más se trabaja en la familia o solo trabajamos en el consultorio y salimos a la calle, ¿no? Y nos topamos con una sociedad que no está trabajando de manera conjunta, entonces nos vamos a ir sintiendo que nos sentimos solos o solas, ¿sí? Y que no tenemos un aparato, un sistema que nos esté realmente protegiendo o no solamente protegiendo, avalando y apoyando. Entonces, para mí sí es muy importante mencionar que es sumamente imperativo que la Secretaría de Educación Pública, que las instituciones académicas tengan dentro de sus programas
el tema o la materia de género, de respeto a la diferencia, para que entonces, claro, la sociedad de manera conjunta, sumada a la familia, sumada a la escuela y ojalá también a las iglesias, aunque bueno, ahí sería otro tema, ¿sí?, pudiéramos de manera conjunta cambiar. Y la otra parte que me parece también muy importante es la parte que tiene que ver con estas cuestiones de cómo educamos, cómo respetamos a la otra persona, ¿sí? Porque me parece que de repente creemos que porque hablamos de género ya respetamos, y no es así, ¿sí? Creemos que porque tengo una especialidad en cierta área, yo soy diferente. Yo creo que también tenemos la obligación como personas de revisarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, nosotros como terapeutas, nosotros como especialistas, como expertos en cierta área y ustedes allá afuera, para realmente ser honestas y honestos y de veras decir, ¿de veras soy una persona que respeto? ¿De veras soy una persona que respeto la diferencia? ¿O solamente respeto cuando voy al programa de Diálogos en Confianza y entonces me tengo que ver como que respeto? ¿No? Soy una persona de veras congruente con lo que hago. Y eso es una cosa que hago cotidianamente, porque si no, la realidad es que no va a haber un cambio. Claro. Y no estamos hablando para nada, y sí lo quiero subrayar, de diferencias entre que los hombres son terribles y las mujeres estamos mejor o pobres de nosotras. No, ¿por qué no buscamos una sociedad donde todas y todos podamos respetarnos, podamos convivir de manera sana y sobre todo amorosa? Claro, fíjate que hablando de eso, Ale, estuve leyendo artículos que escribió Michael Gladwell, que me encanta, y él decía que una de las cosas que se está empezando a descubrir es que cuando tú te permites ser amigo de alguien diferente, también hay una trampa ahí que dices, bueno, es que yo ya tengo un amigo gay, ¿no? Sí. Entonces ya puedo lastimar a todos los demás. No, es que yo ya tengo un amigo que es tiene otro color de piel. Ah, entonces yo ya con un amigo ya estoy bien, pero a los demás los puedo seguir lastimando. O sea, una situación muy, muy compleja donde, o sea, estar con los demás, no lastimar a los demás, respetar a los demás, es a todos, no solo a uno. Exacto. No porque a uno no lo lastimo, entonces yo ya soy superior a los demás. Eso bien interesante, caray, sí. en todas las trampas que caemos. Sandy, oigan, por favor. Están interesantísimos sus comentarios. Les leo algunos. Paloma Torres dice, un día llegó mi hijo, tenía 3 años, y me preguntó, mami, ¿cuándo voy a ser niña? Y le pregunté, ¿por qué dices eso? Me dijo, porque a mí me gusta el color rosa, pero la maestra dice que es para niñas. Así que lo tomé de la mano y lo llevé al closet y le dije, ¿esta blusa de qué color es? Azul. ¿Y de quién es? De mamá. ¿Soy niño? No. ¿Esta camisa de qué color es? Rosa. ¿Y de quién es? De papá. ¿Es niña? No. Y sus ojos se llenaron de alegría, sonrió y me dice, entonces me puede gustar el rosa. Claro. Qué linda. De hecho, el problema... Me sigo con otros para también compartirles las otras opiniones. Dice... Liliana, lo que estabas diciendo hace ratito, muy buen programa. Ahora a las mujeres se nos pide todo, ser heterosexual, estudiar, ejercer la profesión, atender tu casa, ser mamá, ser la mejor mamá, y si fallamos en algo, te dicen, pues no que querías estudiar, no que querías igualdad. Es súper bueno. Eso dicen. Sí, pero fíjense también el contraste. El contraste de lo que vive Cristina Cruz en su casa. Dice, yo tengo una niña de 18 años y mi esposo dice que para qué va a estudiar si eventualmente se va a casar con alguien que va a proveerla y ella va a cuidar a sus hijos. Yo le dije que tiene que estudiar para que ella pueda salir adelante. Es que son contrastes interesantísimos. Irene Martínez dice, un día un niño varón dijo que quería ser mujer porque quería cocinar y yo le contesté, los hombres y mujeres pueden hacer las mismas cosas. Pero aparte me da mucha risa porque puedes cocinar no puedes cocinar en la casa, pero si te quieres convertir en chef, entonces los chefs sí son hombres. Los mejores chefs. Los mejores chefs del mundo son varones. Entonces, ¿dónde se les trata mejor? Sí, y se les trata mejor, es una contradicción todo el tiempo. Escuchemos nuestro vocabulario, ¿no? Lo que decíamos, escuchemos las palabras que nosotros decimos y cómo podemos hacer un cambio desde ahí, ¿no? Eso es como súper importante. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y vamos a regresar pues con las conclusiones y todo lo que ustedes nos están pidiendo que les digan nuestros invitados del día de hoy. Quédense con nosotros.
Continuamos, seguimos en vivo en Diálogos en Confianza y el tema de la próxima semana va a ser madres alcohólicas, estigmas y realidades. Precisamente hemos estado hablando de todas estas ideas sobre la maternidad o cómo se construye la idea de lo que debe de ser una buena madre y de cómo las mujeres están hechas para ser madres. Y bueno, ¿qué sucede cuando esta mamá cae presa del alcohol? Cuando por alguna razón, cualquiera que ésta sea, ya decide beber y sobre todo cuando ya estamos hablando del alcoholismo como una enfermedad multicausal y que el enfoque de género podría ayudar muchísimo a entender cómo salir o cómo manejar esta situación. Muy importante este tema, por favor ayúdenos con sus comentarios si quiere participar, si tiene algún testimonio sobre algo que haya usted vivido en este tema de madres alcohólicas, estigmas y cuáles son las realidades, y puede también acudir, si así lo desea, a nuestro programa la próxima semana. Vamos a continuar viendo el siguiente resumen para llegar a las conclusiones sobre el tema del día de hoy y después vamos a escuchar la opinión de las personas cuando se les preguntó cómo contribuir para no tener actitudes machistas. Entender que el sexismo no es necesariamente igual a machismo. El machismo es resultado del sexismo y el sexismo nos afecta de una manera tremenda a hombres y a mujeres. El sexismo va a ser esa diferencia, ese sentirme poderoso o poderosa por encima del otro sexo porque me considero que mi sexo es más fuerte que el otro. El problema es concebirnos como seres humanos de una manera rígida y estereotipada y bajo un deber ser. Cuando una persona se sale de estos roles rígidos y estereotipados, son violentados por la sociedad. Para que regresen al buen es, camino. A los niños los dejas subir a los árboles y que se raspen y que tengan cicatrices, porque eso es sinónimo de poderío. A las mujeres les estás cuidando desde niñas las piernas. No las dejas trepar, no las dejas jugar, porque se va a marcar las piernas. Cuídate esas rodillas, cruza las piernitas. O sea, ¿qué le estás diciendo a una niña desde entonces? Pues que es un objeto sexual. Le ponemos mucha carga, tanto emocional como psicológica, como física, a la erección. Esa es una gran carga emocional para los varones porque no sabemos hacer otra cosa en nuestro erotismo más que penetrar. Eso es tristísimo, es muy pobre el erotismo masculino. Muchos hombres llegan a tener eyaculación precoz y disfunción eréctil por esa gran angustia de no poderle cumplir a la mujer. Pues la estructura patriarcal y machista dice, como yo no le puedo cumplir, es ninfómana. Tratar de desestigmatizar la idea de que la mujer es quien crea al macho o no. No, es la sociedad. Todos estamos y todas estamos siendo responsables de crear a hombres machos y quizás a mujeres sumisas. Desde el núcleo familiar yo creo que es importante a los pequeños enseñarles que en realidad no deberíamos fijarnos en las diferencias, sino no en las diferencias entre hombre y mujer, sino en las diferencias entre diferentes personas para que podamos identificar diferentes cualidades. Los valores de casa, lo que te enseñan tus padres, simplemente debes de aprender a ser libre, deben de enseñar que puedes hacer lo que quieres, que nada tiene género y que eres capaz de hacer lo que te gusta. Si tienes hijos, puedes educarlos para que traten a todos de la misma manera, o si tienes amigos, también puedes influenciarlos para que no se comporten de esa manera. Pues dejar de marcar las diferencias de género. O sea, a final de cuentas, sí no somos iguales biológicamente, pero no tenemos, o sea, no por eso somos diferentes, ¿me explico? O sea, sí hay una diferencia biológicamente, pero obviamente también tenemos las mismas capacidades de realizar las mismas cosas. O sea, no porque tú seas mujer no puedas ser piloto de carrera o no puedas ser piloto de un avión, ni viceversa. O sea, no porque seas hombre no puedas ser padre de familia y enfocarte al hogar. Quitándote todos los prejuicios que tienes en la mente y abriéndote a que todo puede ser igual. Más bien con educación sería educar a las personas a tener un punto fijo y no dejarse llevar por las demás. Yo digo que haya como que igualdad, ¿no? O sea, tanto hombre como mujer, que puedas salir a la calle sin que te vean así o algo. Más que nada yo creo que son desde los valores que te inculca tu familia, desde cómo te hacen ver a las demás personas y la equidad y la igualdad que tienes que ejercer sobre ellas, dado que somos igual y que no por ser un género o de otro te están quitando la importancia que tienes que tener.
Bueno, pues muchísimas gracias por todos los comentarios muy, muy interesantes. Y les quiero leer uno de José Aguilar que dice, confunden con lo que dicen en este programa. No somos iguales, nunca lo seremos, ambos géneros nos complementamos. Gracias, José, por tu comentario, José Aguilar, y creo que es importantísimo volverlo a repetir, que nosotros estamos hablando de equidad y de igualdad. No estamos hablando de que hombres y mujeres somos iguales físicamente hablando. Sabemos perfecto que hay hombres y que hay mujeres y que cada uno tenemos diferentes cosas que podemos hacer, pero lo que sí estamos diciendo es que todos tenemos los mismos derechos. Exacto. Eso es diferente, los mismos derechos. No queremos terminar con la familia, no nos interesa, para nada estamos hablando de eso. Lo que estamos, insisto, la línea de diálogos es que todos tenemos los mismos derechos, que las mujeres como los hombres tenemos el mismo derecho, que si estamos haciendo el mismo trabajo, nos paguen el mismo sueldo, por ejemplo. Yo creo que ayudaría tal vez el plantear que cuando hablamos de igualdad se habla en tres sentidos. Es la igualdad a que el derecho que tenemos las personas a tener el mismo acceso a recursos, el mismo acceso a posibilidades y oportunidades y el reconocernos que somos sujeto de derecho, al margen de nuestras diferencias. Claro. Esa es igualdad. No estamos pensando crear un ser humano nuevo. ¿De dónde? O sea, sabemos que hay hombres y mujeres, lo sabemos, lo entendemos, lo respetamos, lo abrazamos y sabemos que la diferencia nos hace más ricos y nos hace mejores. Lo que estamos pidiendo es igualdad, que es diferente. Lo importante también, Cris, es justamente que cómo tocar este tipo de temas hace tanto ruido en mucha gente, tiene mucho que ver también con que hemos estado acostumbradas y acostumbrados a lo largo de la vida a un cierto modelo para relacionarnos y nos hemos estado moviendo a un nuevo modelo que todavía no termina de establecerse y justamente muchas de estas personas pues de alguna manera están de alguna forma manifestando su resistencia al cambio. Se puede comprender y se entiende que habrá gente que tenga más recursos para ese cambio y habrá otras que no. Sin embargo, yo sí quiero también subrayar lo que dijiste tú. De lo que estamos hablando es de que queremos una sociedad donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos a todo, ¿sí? Y por otro lado, yo quiero nada más compartir que tengo a través de mi pareja, pues tengo el gran privilegio de ser abuela de cuatro niños, de tres niñas de tres niños y una niña. Y uno de ellos, que tiene 8 años, es un niño sumamente sensible, creativo, que rompe todos los estereotipos de género y que sobre todo tiene una gran fuerza interior. Y yo creo que la familia que lo rodeamos, ¿sí? Sus papás, sus abuelos, sus abuelas, sus tíos, sus tías, su mamá, su papá, todo su entorno le permite ser quien es. Sin embargo, afortunadamente está también en una escuela, y por eso hablaba yo de la educación, en una escuela que le permite respetar, más bien la escuela se permite respetar a ese niño que es diferente para una sociedad como esta. Por eso estoy hablando de que ese niño tiene derecho a ponerse los leggings, que los acaba de descubrir y que es el más feliz con los leggings, ¿sí? Ese niño es feliz con el rosa, pero más feliz con el morado, ¿sí? Y espero que ese niño, al que quiero tanto, espero que cuando esté más grande encuentre una sociedad que lo respete mucho más y que al igual que a él, a otras niñas y otros niños, la sociedad lo siga respetando. Claro. Y esta es parte de esa base. Oye, Ale, y diciendo eso, yo por ejemplo muchas veces cuando uso vestidos, digo, qué pena que no los puedan usar, son tan cómodos, es tan padre usar un vestido, o sea, se siente uno tan bien en ellos, entonces, pobres que no lo pueden usar. Pero o sea, sí hay culturas donde lo usan, pero qué pena que aquí no podamos, ¿no? Claro. Y sabes que quiero hacer otro comentario que me parece también importante, porque lo acabamos de vivir hace poquito, vino Malala, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que ella decía, repetía una y otra vez, yo estoy aquí gracias a mi papá. Y lo decía una y otra vez a mi papá.
¿Y por qué a su papá? Porque su papá fue el que le abrió la puerta en una sociedad en la que las mujeres no son visibilizadas. Estamos dándole este mensaje a los hombres. Lo que estamos pidiéndoles es justo a ustedes, que nos abran la puerta, que se las abran a ustedes mismos también. Estábamos también comentando, por ejemplo, las horas de trabajo. A ustedes, a los hombres, no los dejan salir a ver los festivales de sus hijos. De repente no los dejan salir a ver o a darle de comer a su bebé, cuando muchos de ustedes tienen muchas ganas de estar cerca de ese bebé, de verlo crecer, de abrazarlo, de cuidarlo, y no se los permiten. Eso es lo que no nos parece justo. Nosotros creemos que todos y todas tenemos que tener acceso absolutamente a todo lo que nosotros amemos y deseemos. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, bueno, ya estamos en las conclusiones. Cosas prácticas, ¿qué les podemos decir, por favor? No permitamos que la vida de las mujeres, ni tampoco la de los hombres, esté supeditada al permiso que alguien más le dé para tomar decisiones sobre sí mismo. No importa que sea cualquier autoridad que para ti represente. Es muy triste seguir viendo que hoy por hoy las mujeres en determinadas religiones le tienen que ir a pedir permiso al cura, al pastor o como se llame, para estudiar una carrera, para casarse con esta pareja, para... No, o sea, eso no puede ser. ¿Dónde queda la libertad de construirnos como personas, ¿no? Claro. Y de lo que estamos hablando con los estereotipos de género es de esta especie de jaula de vidrio que no vemos, ¿no? Y que cuando nos quieren hacer verla, pues reaccionamos como con susto, con enojo, ¿no? Como los comentarios que estamos viendo. Yo, Cristi, les invito, perdón, a que sigan la página de Facebook Familias por Igual. Justo lo que estamos intentando en esa página es plasmar experiencias directas de familias que en el día a día, con todo y el miedo que les representa, el reto y el estrés, porque igual es un modelo que no termina de estar construido y que qué bueno que no hay un solo modelo, que hay muchas posibilidades, se avientan y al final saben y están seguros por los resultados que han hecho de sus hijos e hijas seres íntegros, seres humanos, sensibles, que justo no se detienen ante estas restricciones tan, pues no solo destructivas, sino que dañan a las relaciones y a las personas. Y pienso sobre todo, la igualdad supone reconocernos y respetarnos, respetar nuestras diferencias y aprender de ellas. Oigan, y hablando justamente también de esto, bueno, nosotros queremos escuchar las voces de todos, entonces Sandy nos va a leer un par de temas. Sí, lo que pasa es que en Diálogos en Confianza, como bien saben los que nos ven cotidianamente, pues aquí está abierto el espacio para todas sus opiniones. Todas las estamos leyendo. Agradezco muchísimo a Andrés Carpio y a Jorge Sánchez que nos dice, por ejemplo, Andrés dice, ¿por qué no les gusta escuchar diferentes opiniones aquí en el programa? Y dice, no traten de homogenizar a todos. Son bienvenidas sus sugerencias en cuanto a qué temas les gustaría que tratáramos. Todas sus opiniones son bienvenidas y son leídas. Y de eso se trata, precisamente, de leerlas y de compartirlas si ustedes no están de acuerdo, y también de escuchar sus sugerencias sobre distintos temas que a ustedes les gustaría que tratáramos. También les leo otros comentarios. Muy importante, nos están señalando y nos están compartiendo información sobre cómo tratar este tema desde que son los niños muy pequeñitos. Hemos puesto algunos ejemplos muy muy cotidianos, ¿no? En la forma de educarlos. Pero, por ejemplo, Fernando Almanza nos dice, bueno, justo en el momento de cuando somos niños es cuando tenemos que empezar a hablar de igualdad. Ahí está el cuándo, el qué y el con qué. Y en el Twitter nos comparte Filiberto Castañeda un artículo muy interesante del País que dice, el mito de que las niñas son vulnerables y los chicos son fuertes e independientes cala muy pronto en nuestros hijos. Y se habla de una preadolescencia entre los 10 y los 14 años donde se empiezan a ver todas estas, pues los resultados que no son positivos en hacer estas diferencias. ¿Qué le podríamos dejar a los papás como conclusión para que intervengan en las edades más tempranas? Sí, bueno, desde que son bebés empezarles a hablar de que hay diversidad, de que todos tenemos no solo los mismos derechos, sino las mismas potencialidades y las mismas capacidades, y que cada quien puede decidir qué desarrollar sobre sí mismo. Cada quien puede decidir cómo vestirse, cómo jugar, con quién juntarse, y cada quien es libre de eso. Simplemente los hombres y las mujeres adultas somos la guía para esas personas, para que juntos aprendamos que a partir de esta diversidad, que son hombres, mujeres o personas, hablemos de personas, no de hombres y mujeres, podemos hacer
podemos empezar a hacer estos cambios que nos van a servir para que construyamos una sociedad desde la equidad, una sociedad desde el respeto, una sociedad desde la no violencia, desde el buen trato. Y cuestiónense, a ti que estás ahí atrás de televisión, cuestiónate si todo lo que estás haciendo, haz este ejercicio. ¿Esto que estoy haciendo está bien? ¿Y qué tal si estoy equivocado? Cuestiónalo y las respuestas que tengas seguramente van a ser muy interesantes y te van a llevar a la reflexión para que puedas modificar un poco eso. ¿De verdad el que no deje a mi hija jugar a las luchas está bien? ¿Y si no? Sobre todo una sociedad informada, que eso es lo que tratamos nosotros en Diálogos de hacer, de brindarles a ustedes información. Insisto, porque quiero leer los comentarios que son importantes, los de todos ustedes. Jorge Sánchez nos dijo en uno de sus comentarios en Facebook Live: el patriarcado, esto es basura, y dice, si todo el tiempo se engrandece a la mujer, Día de la Mujer, movimientos contra el cáncer de mama, y nada con respecto al cáncer de próstata, todo enfocándose en los problemas de la mujer. Particularmente en este programa, en Diálogos en Confianza, se ha tratado el tema del cáncer de próstata y muchos temas que son específicos del cuerpo de la mujer y de otros del hombre, perdón, como el cáncer de próstata, y de lo mismo hablamos de mujer. Entonces, bueno, tanto las emociones, el papel, por ejemplo, de la paternidad, muchísimos programas dedicados a los hombres que usted puede checar en YouTube, cualquier tema que le interese, y también son bienvenidas sus sugerencias. Por supuesto, nos hacen falta ideas de temas nuevos que a usted le interese. O sea, ¿qué tema les gustaría que tocáramos que consideran que no hemos abordado? Eso pues es una invitación. Sí, Ale. Incluso, perdón, Cris, incluso no me recuerdo qué tema fue en el que me invitaron a participar, y yo les hablaba de que hay un movimiento, incluso es en noviembre, se llama Movember, y es un movimiento de hombres que han tratado de sensibilizarse para cuidarse desde la parte de la salud. Y yo creo que algo muy importante de este tema de hoy es que hablar de sexismo efectivamente es hablar de las diferencias que ha vivido la mujer más que el hombre, pero también nos estamos dando cuenta que a través de dar educación desde más o menos los 3 años, porque a los 3 años es cuando socializamos, si la mamá, si el papá, si la familia, si la escuela, ¿sí?, les dice que todos somos iguales en el sentido de que todos somos personas, yo creo que podemos contribuir a una sociedad diferente. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a los 4, gracias por haber estado aquí. Gracias, Sandy. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.